Llegó la hora de escuchar tu programa favorito, Las Hormigas, con la hermana Sara Ester Trapote. Y ahora da comienzo este tiempo de bendición para tu vida. Muchísimas bendiciones tengan todos aquellos que están escuchando en la fiel sintonía de este tu programa de Las Hormigas. Estamos contentos, agradecidos una vez más por poder estar por aquí dando gracias. Gracias una vez más por la vida. Estamos sumamente agradecidos de que muchos de ustedes nos han comentado de las maravillas que el Señor ha hecho en sus vidas. Muchísimas almas que nos han pedido las oraciones, almas que estaban enfermas, han recibido sanidad, sanidad celestial. Damos gracias al Señor Jesús por tantas otras almas también que nos han pedido consejería, en las cuales estamos siguiendo orando, batallando en la oración, creyendo que nuestro Dios es el que va a dar respuesta favorable para muchas tantas peticiones que nos hacen. Quería saludar a las naciones en esta hora que se están en la fiel sintonía, que estamos saliendo en diferentes radios. Damos gracias a Dios por esa convocatoria que el Señor nos hace. Estamos aquí desde Uruguay, pero este programa está saliendo en diferentes países y los saludamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos y amados hermanos, he estado orando, le he estado diciendo al Señor Jesús eh, una palabra para el pueblo, una palabra para este tiempo, una palabra que nos alimente nuestras almas. Y bueno, el Señor nos ha hablado, nos ha mostrado una palabra en la cual estamos estudiando. eh, la verdad, mis queridas almas, estamos viendo el cumplimiento de muchas promesas que el Señor ha hecho dentro de la Biblia, y Él está cumpliendo su palabra. Dice, la misma palabra del Señor dice que Él cumplirá cada punto, cada coma, cada tilde. Y estamos viendo en este tiempo cómo Él está haciendo, cómo diferentes naciones reconozcan que Dios es Dios, cómo diferentes naciones puedan decir exactamente que el único que puede salvarlos es nuestro Señor Jesucristo. Gracias pueblo, gracias intercesores, gracias a aquellos que no han doblado sus rodillas a otros dioses y siguen adorando al Dios de Israel, aunque de repente ya no haya una congregación, cuando de repente ya no haya un lugar físico. Sabemos exactamente que nuestros corazones, que nuestra adoración, nuestra alabanza es dirigida a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? A eso es lo que estamos contentos y agradecidos. Agradecidos también por estos medios de la internet, donde muchos han podido seguir escuchando palabra viva, palabra real, palabra que sustenta, palabra que tiene sustancia para que alimente nuestras almas en el mundo espiritual. Y damos gracias a Dios por eso, porque el Señor Jesucristo no desampara a ninguno de sus hijos. Estamos contentos porque Él no nos ha desamparado. Tenemos pan espiritual y pan físico también. Estamos agradecidos. Cuántos hermanos que me han pedido la oración están clamando porque se les ha cortado de repente el trabajo, se les ha cortado de repente su sustento. Ya no pueden trabajar, no pueden salir de sus casas, no tienen, pero el Dios, ese Dios todopoderoso sustenta, mis queridos y amados hermanos. Y estamos agradecidos. Hace poco me ha llegado noticias. En uno de esos viajes misioneros por Argentina hemos conocido una familia donde realmente con un corazón muy generoso para con nosotros, nos ha hospedado, y damos gracias al Señor por esos hermanos que sienten en su corazón por hospedar. Y cuando nos quedamos en su casa, ellos no nos contaban que tenían un problema delante de Dios, ellos no estaban bien,
Pero gloria a Dios que el Espíritu Santo, al Evangelio, hermano, el Evangelio que es esa buena noticia que cambia, el Evangelio que es esa buena noticia que anima a muchos a decir, esta parte de mi vida, esta área de mi vida no está bien, pero queremos arreglarla. Y saben que ellos, aunque tenían hijos, estaban viviendo en desorden delante de Dios y habían entendido por la palabra que debían de casarse, y así lo hicieron. Y damos gracias al Señor Jesús porque Dios manda, y Dios dice a su pueblo que sean obedientes. Y ellos arreglaron cuenta delante de Dios en esas áreas, hermano. Y hace poco, muy poco, en este tiempo donde prácticamente los negocios cierran, en este tiempo donde la escasez, donde las crisis, donde hay mucha gente en desesperanza, depresión, enferma, en frustración, etcétera, 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 hermanos. Esta familia me da la noticia, hermana, dice, le pedimos la oración, sabe que estamos abriendo un negocio y estamos prosperando. Y yo decía, solamente el Señor puede dar negocio en medio de una crisis, porque Dios no desampara a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Pero en ellos primero estaba el querer obedecer a Dios, el querer arreglar esas cosas que a Dios no le agradaba. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el Evangelio de la buena noticia. Ese es el Evangelio que empieza a impactar la vida y empieza a decir, si algo está torcido, enderézalo. Hace poco que estaba hablando con un hermano en Chile y me decía, hermana, necesito la oración en esta área porque quiero arreglar mi situación con mi pareja para que no sea pareja, sino que sea esposa. ¿Cuántos hermanos que quieren arreglar la situación en estas áreas y en otras tantas áreas, hermano? Y de eso también vamos a estar hablando porque el Señor nos ha dado una palabra, hermano, una palabra exactamente que nos alimenta. Gracias, Señor Jesús, porque tu pueblo escucha tu exhortación y se goza. Qué lindo que es cuando un padre, ese padre que te ama y te dice, mira, tú estás mal, tienes que acomodar estas cosas, porque así como vas, no vas bien. Ese es el Padre que ama, el Padre que corrige es el que ama, el Padre que simplemente da y da, pero ese hijo no tiene corrección, ese hijo no va a salirle bien. Ese hijo no va a salirle bien porque simplemente llora, patalea y ese padre va y le da. Ese padre va y le da, pero no le enseña, no lo adoctrina, no le dice tú tienes que ser obediente, vas a recibir cuando tú seas obediente. Pero qué lindo que es cuando ese padre le dice, le habla, le enseña a su hijo, le enseña y le dice, ¿tú quieres la bendición? Sí, bueno, tú tienes que obedecerme. Porque la obediencia atrae la bendición. Qué bueno, hermano. Nosotros respiramos y estamos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas almas que necesitan de repente un respirador para poder oxigenar sus pulmones, porque no pueden respirar. Nosotros podemos respirar y damos gracias al Señor Jesús, porque Él ya nos bendice simplemente con estar vivos. Pero nosotros queremos esa bendición que viene del cielo. Nosotros tenemos peticiones delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo mis peticiones como tú también que estás escuchando, tú dices, yo también tengo cosas delante de Dios, respuestas que Él, o sea, preguntas que necesito que Él responda, porque a veces nosotros pedimos y no recibimos y le decimos al Señor, ¿por qué no recibimos? Y necesitamos que nuestro Señor nos hable y nos dice, bueno, tú necesitas hacer esto, alinearte a mi voluntad para ahí que yo te bendiga. A veces pedimos y no recibimos porque necesitamos que Él nos adoctrine, que Él nos enseñe. A veces hay cosas, hermano, que nosotros hacemos y las hacemos mal.
Y entonces nosotros decimos, pero mira, yo estoy mal, por esto yo no estoy recibiendo. Dice muchas veces, hay oraciones que están trancadas. Muchas veces le dice al hombre, ¿cómo trata a tu esposa? ¿Cómo tú tienes que tratar a tu esposa? Porque si no, tus oraciones van a ser estorbo. Entonces hay una relación en tu obediencia en cuanto a la bendición, en cuanto a tu salud emocional y espiritual. Hay muchos hermanos que me piden la oración. Ay, hermana, estoy enferma, me duele aquello. Ay, hermana, estoy enferma, me duele lo otro. Y todos los días están enfermos. Y yo me pregunto, ¿por qué todos los días están enfermos? Y muchas veces ahí en la palabra dice, ¿por qué? Porque toman la Santa Cena y no la toman bien y entonces se enferman. Y muchas veces pasan por alto muchas cosas, hermano. La Biblia es un libro que se cumple. Es un libro que es una ley. Y la ley se cumple. Usted imagínese una persona que diga, bueno, yo no sabía que no se podía hacer esto. No se podía. Hay carteles en diferentes lugares que dice, no pisen el césped. Y de repente usted va y pisa el césped, porque es lindo. Usted ve un césped que está lindo, está cuidadito, entonces dice, ay, qué lindo, voy a pisar por ahí. Pero usted de repente no vio el cartel y de repente viene un vigía, de repente viene alguien con autoridad y le sanciona, le dice, no, usted está en falta. Y usted le dice, pero yo no sabía, pero yo no vi ese cartel, pero yo no sé leer, o etcétera, etcétera, etcétera. No importa, usted va a estar sancionado porque había un cartel. Indistintamente si usted lo vio, indistintamente si usted lo leyó, indistintamente si usted lo leyó, lo vio y no quiso obedecerlo, usted va a tener la sanción. Así también es la Biblia. Por eso dice, hay muchos que están enfermos. ¿Por qué? Porque toman la Santa Cena indignamente. Indistintamente que usted le quiera creer o no, usted se tiene que revisar primero, porque la Biblia es un libro que se cumple, hermano. Estamos viviendo una etapa difícil mundialmente, donde gloria a Dios, hermano, gloria a Dios por esos intercesores que se ponen en la brecha, que esos intercesores que dicen, vamos a seguir orando, vamos a seguir batallando, no importa que se cierren los templos, no importa que el gobierno no nos deje juntarnos, nosotros vamos a hacer reuniones iguales en nuestras casas, vamos a reunirnos con la familia, si somos 2 o 3, gloria a Dios, si aunque sea seamos uno, el Señor está con nosotros. Entonces hagamos oraciones, con súplica, clamando los unos por los otros. Hay gente que me pide la oración y me dice, muchas veces me dice, no, porque yo estoy tan deprimido, no sé qué hacer, estoy aburrida, estoy aburrido. Y yo le digo, ¿cómo en este tiempo donde hay gente que se está muriendo? ¿Cómo en este tiempo que hay gente que no puede respirar por un virus, por una enfermedad? ¿Cómo en este tiempo tú no hayas qué hacer? No entiendo esas personas que dicen yo porto el poder, porque cuando Cristo viene a tu corazón, viene el poder. Cuando Cristo, tú te haces cristiano, tú tienes evangelio dentro de ti, tú tienes buena noticia. ¿Cómo teniendo esas facultades dentro tuyo? Tú no puedes clamar a viva voz a un Dios vivo, a un Dios lleno de poder por esas almas que se están muriendo, muchas de ellas sin Cristo. Muchas de ellas aún en ese lecho de enfermedad, en ese lecho de muerte, se le está presentando a Dios y lo están rechazando. Gloria a Dios yo tengo conocidos, amigos, amigas en el área de enfermería que son evangélicos y que están aprovechando ese tiempo. Me estaba diciendo una hermana en Argentina y me decía, ella es enfermera y me decía, es un tiempo precioso para evangelizar.
Y yo voy y doy gracias a Dios por esta profesión que el Señor me ha dado. Y en este tiempo voy y doy mensajes y doy mensajes. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y están aprovechando el tiempo, mis hermanos. Bien aprovechado. Gloria a Dios. Pero ¿cuántos hay que tienen que estar orando por esos enfermeros, por esos ayudadores en el área de salud? Porque necesitan las oraciones, porque ellos también son los humanos y también se enferman. Aquí en mi país la mayor parte de los infectados fueron en el área de salud y yo tengo familia que está trabajando en esa área. Es mi obligación como cristiana, como delante de Dios, estar orando por eso, por todos los que están trabajando en esa área, porque son más propensos a enfermarse, hermano. Entonces yo no hallo gente que pueda decirme, estoy aburrida, no sé qué hacer, no sé qué hacer y pasan tiempo sin hacer. Hermano, es tiempo de no perder el tiempo, como dice Eclesiastés. Este tiempo es un tiempo donde los intercesores se meten en las oraciones, se meten en clamores, se meten en ayuno. Hay gente que me está diciendo, yo no tengo para comer. Pues ayuna, ayuna. Dele gracias al Señor. Señor, tú me sacaste glotonería, tal vez tú no me das para comer, pero yo voy a aprovechar este tiempo para hacer oraciones. Hay personas que están clamando. Gloria a Dios por esos intercesores. Gloria a Dios por esas personas. Mire, yo conozco ancianitas que de repente muchos no pueden salir porque son más propensas en este tiempo a enfermarse. Pero estas ancianitas encienden el fuego de Dios, hacen altares en sus casas, hacen altares. A muchas de ellas de repente hasta no pueden salir de sus camas, pero ahí empiezan a cantar himnos, empiezan a alabar al Señor en adoraciones, en clamores, empiezan a leer salmos, se deleitan en la palabra de Dios. Y esas personas no se aburren. ¿Por qué? Porque claman, claman. Dice, vamos a orar por El Salvador, vamos a orar por la China, vamos a orar por Brasil, vamos a orar por etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan a clamar a viva voz por diferentes oraciones, diferentes clamores, diferentes países, diferentes hermanos, diferentes áreas donde sí o sí el Señor tiene que dar providencia, porque muchas veces si esas oraciones, sin esas oraciones, muchas veces esas almas se pueden enfermar, pueden estar enfrentando al mismo demonio, pueden estar enfrentando a la misma muerte. Alma que tú estás escuchando, alienta tu corazón a seguir. Tú que de repente estás diciendo, estoy angustiado hasta la muerte, empieza a decir, Cristo vive en mí, Cristo vive en mí y no dejará morir a ninguno de sus hijos, no dejará morir a ninguna de sus hijas. Empieza a activar tu fe, empieza a activar tu fe. Mire, yo he escuchado testimonio, me he gozado en el Señor. Y gloria a Dios por esos testimonios, por eso animo, si tú estás en depresión, si tú estás en frustración, animo para que tú te comuniques con el programa de las hormigas, porque acá hay un grupo de intercesores donde estamos orando, donde estamos peleando esa buena batalla, donde estamos haciendo listas. Yo animo mucho a las listas. Haz una lista, empieza a decir, por ejemplo, si tú tienes un aparato, Dios te ha dado la bendición de tener un aparato con internet, un celular, una computadora, lo que sea, empieza a decir, voy a orar. Si tú tienes oraciones, pide oraciones que vamos a orar y veremos gloria de Dios. Atrévete, atrévete a orar, porque en la oración está la respuesta para ese pueblo que cree en ese Dios que no le importa que cerraron los templos. Ese Dios se glorifica aún en templos cerrados, se glorifica en un pueblo que le cree, en un pueblo que está vivo, en un pueblo que gime, en un pueblo que clama. Oh santo, shikarabaraki, arrabarabaracía, como decía Pablo, he gemido como con dolores de parto. Y era un hombre, pero él decía, he gemido como con dolores de parto. ¿Por qué gemía? Por ese pueblo, para que ese pueblo siguiera confiando en Dios, para que ese pueblo no traicionara a Dios. Es doloroso para mí, hermanos, que muchas veces me piden oraciones y me han dicho, cerraron las iglesias, ya no voy más.
Ya dejé de ser cristiano. Ya no me gusta más el evangelio. Yo mejor me voy para el mundo. Hermanos, triste. Pero oremos por esos apartados. Oremos porque aún esos apartados, la misericordia de Dios los alcance. Dice la palabra del Señor que Él renueva la misericordia. La misericordia Él la renueva cada mañana. Tú estás vivo por la misericordia de Dios. Yo estoy viva por la misericordia de Dios, hermano. Porque somos pecadores, hermano. Tenemos que limpiarnos día a día. Nos presentamos delante de la presencia del Señor. ¿Y sabe cómo el Señor te mira? Porque Él dice, mira, yo veo un pecador, mira, yo veo una pecadora, pero dice el Señor, espera, yo voy a pasar una misericordia esta mañana para que no ver ese pecador y la gracia de Dios ver un hijo y ver una hija, hermano. Así es nuestro Dios. Cuán grande es su amor, hermano. Por la misericordia de Dios somos hijos e hijas de Dios y usemos esa misericordia en bien de Dios. Pongamos ese manto delante de nuestras vidas y le podamos decir al Señor Jesús, Señor Jesús, en este día ayúdame a caminar en tu voluntad. Ayúdame, Señor, a ser agradecido con esa gracia, con esa misericordia, a no pisotear la sangre de Cristo, a vivir en una vida en santidad. Mira, hermano, yo sé que es difícil, pero si nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra, sed santo, porque yo soy santo. Sed santo. Y dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces tú tienes que vestirte en santidad. Tú tienes que vestirte en santidad. Muchas veces malinterpretamos la santidad y la santidad de repente se refleja en un vestido largo, en una falda larga, en una corbata para los hombres, en un diferente atuendo. Y sí, hermano, la vestimenta también tiene mucho que ver, porque obviamente no nos vamos a vestir como un mundano. Nosotros sabemos exactamente cómo se viste el mundano y sabemos cómo se viste una persona que quiere agradar a Dios, hermano. Yo no le voy a estar diciendo porque el mismo Espíritu Santo le dice cómo tiene que agradarlo. Pero la santidad no es solamente por fuera, hermano. No es solamente una vestimenta, no es solamente una apariencia. ¿Usted se acuerda de nuestro Señor Jesucristo cuando le hablaba a esos fariseos y le decía sepulcros emblanquecidos? Porque ellos de por fuera estaban, pero mire, en la santidad perfecta. Pero ¿cómo estaban por dentro? Eran muertos caminantes, hermano. ¿Cómo estás por dentro, alma, que tú me estás escuchando? Y yo también me hago esa pregunta. ¿Cómo estás por dentro, Sara? Porque este mensaje es para todos, para mí también me corta. Si nosotros queremos estar en santidad, tenemos que vivirla, hermano. Tenemos que vivir ese libro. Tenemos que vivir obedeciendo a nuestro Señor Jesucristo. Para vivir en santidad nosotros tenemos que amar la santidad. Como decía en el libro, ahí decía en el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces nosotros tenemos que amar esa sabiduría. La sabiduría es saber. Hermana me puede decir, ¿cómo voy a saber yo si no terminé mi secundario, no terminé mi primaria? ¿Cómo voy a saber si yo soy bruto, no sé leer, no sé escribir? Pero hay una sabiduría, hermano, que la entienden los niños. Los niños entienden sabiduría porque este libro lo pueden entender hasta los niños. Acuérdese que también está escrito que dice, ¿ven los niños? Bueno, de ellos es el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Usted le dice a un niño, aunque ese niño no sepa ni leer ni escribir, le dice, eso no, y ese niño entiende. Ese niño entiende. Pero ese niño va a estar propenso para que usted se distraiga en cualquier momento para hacer lo que usted le dijo que no. ¡Qué tremendo!
Así tenemos esa herencia en el pecado arraigado a nuestra misma carne. Por eso nosotros tenemos una batalla, no contra nadie en persona, no es nuestra lucha contra carne, no es contra lucha contra el vecino, no es contra lucha contra tu pastor o contra tu hermano. Es una lucha contra tu propia carne, con tu propia concupiscencia. Por supuesto, también tenemos la lucha contra espíritus y huestes de maldad. Pero obviamente la palabra dice, no deis lugar al diablo, más bien resistidlo. Pero si tú no estás en santidad, no puedes resistirlo. Le puedes decir, oh diablo mentiroso. Cuando tú practicas la mentira, ahí no puedes resistirlo porque tú estás practicando mentira. Más bien arrepiéntete. Y entonces le dice al diablo, oh diablo mentiroso. Y entonces el diablo de repente te habla y te dice, pero tú también mientes. Y tú le dices, sí, pero hay algo, una diferencia. Yo ya me arrepentí. Yo ya le pedí cuentas al quien me perdonó. Así que tú no vienes a acusarme. Esa es la santidad, hermano. Esa clase de santidad, de que cuando viene un pensamiento y diga, yo voy a mentir, tú te acuerdas de esa palabra y dices, los que practican la mentira son del diablo. Entonces yo digo, a mí me conviene mentir, mas no voy a mentir, voy a decir la verdad, porque yo ya no soy del diablo, soy de Cristo, soy de Cristo. Y porque soy de Cristo, Cristo ama la verdad. Dice la palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces, ¿yo cómo tengo que andar, hermano? Yo tengo que andar en integridad, yo tengo que andar en la verdad, yo tengo que andar en esa justicia divina. Hermanos, tiempos decisivos, tiempos donde nosotros tenemos que amar esa verdad, tiempos donde nosotros tenemos que estar en santidad, no jugando a ser cristiano, no jugando en apariencia, hermano. Ahora de repente, tal vez se cerró la iglesia, tú ya no tengas... Hay personas que me han pedido oración y me han dicho, ay, es que como ahora no estoy sirviendo en el templo, como que me estoy enfriando, como que ya no siento. No, hermano, tú no estás para hacer obras, nuestras obras. Gloria a Dios por las obras que hacemos, porque Dios nos capacita por los obreros. Gloria a Dios por los obreros. Pero hermano, las obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Tú no estás por las obras, hermano. Aunque es necesario hacer obra para Dios, por supuesto que sí. Pero en este tiempo donde se nos ha pedido a muchos, quédate en tu casa, no vayas a la iglesia, donde se nos ha visto un tiempo decisivo, donde la iglesia está en tu corazón. La iglesia no era esos cuatro paredes, hermano. La iglesia no era esos templos hermosos con aire acondicionado. La iglesia no es eso, la iglesia eres tú. La iglesia está llamada a tener poder. La iglesia está llamada a seguir clamando, a seguir adorando, a seguir intercediendo, a seguir orando, a seguir leyendo la palabra, a seguir predicando, a seguir diciendo Cristo salva, Cristo liberta, Cristo viene por un pueblo que está encendido, que está ardiendo, está ardiendo. ¿Y cómo arde, hermano? Porque tú empiezas a avivar ese fuego, empiezas a arreglar ese altar. Mira, el pueblo de Dios, Dios le dio una orden, le dice y le dijo, yo necesito que ese altar esté todo el tiempo encendido. Entonces ahí habían personas que estaban preparadas, especializadas para hacer ese trabajo. Y tenían que quitarle las brasas, tenían que quitarle el leño que ya estaba apagado, quitarle eso y volver a avivar ese fuego. ¿Cuándo? ¿Una vez a la semana? ¿3 veces a la semana? No, hermano, todos los días. Si la iglesia cerró, si el templo cerró,
Tú tienes la obligación delante de Dios, avivar ese fuego todos los días ir a la presencia de Dios. Hay muchos que hablan en lengua, gloria a Dios. Hay algunos que no hablan en lengua, gloria a Dios también. Porque Dios se lo da al que quiere. Si usted no habla en lengua, pídale a Dios, dice la Biblia. Pídale a Dios y Dios se lo dará. Yo lo creo. Pero si usted habla en lengua, si usted tiene ese don de hablar en lengua, usted tiene que hablar en lengua, ¿sabe? ¿Cuánto? Todos los días. Todos los días. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la lengua, el que habla lengua, se edifica a sí mismo. Si usted no habla en lengua, sabiendo que usted tiene don de lengua, usted no se está edificando. Entonces entendamos la palabra. La lengua es para edificación. Muchas veces, lastimosamente, veíamos en los templos gente que habla en lengua y que hablaba como para hacerse ver. Y eso a Dios no le gusta, hermano. Hay diferentes oraciones, por supuesto que sí. Pero ahora que tú estás en la casa, que no hay aplausos, que nadie te puede ver, que no hay microfonito, que solamente estás tú, de repente tu familia, o estás tú solo. Habla en lengua, porque así te edificas. Aunque nadie te vea, te está viendo tu Dios, que te está edificando, que te está fortaleciendo. Mi querida alma que tú estás escuchando, este es un mensaje donde el Espíritu Santo está fortaleciendo tu vida. Muchas personas que están pidiendo oración porque les están angustiados, les han sacado de repente. Yo lo he meditado, hermano. Delante de Dios hay muchas personas de repente en la tercera edad, personas ancianitas, donde de repente tenían una actividad. Y entonces iban, de repente iban, hacían crochet, o de repente pintaban, o cantaban, o hacían una actividad. Y de repente iban todos los días, o iban cada 3 días, o algún día en la semana. Ahora con este tiempo de que ya no pueden salir de sus casas, esas personas se sienten mal y extrañan esa actividad que hacían, o ese deporte, o ver a sus compañeros haciendo esa actividad, diferentes actividades. Entonces, como les ha tocado quedarse encerraditos, esos ancianos muchas veces entran como que una nostalgia, una angustia a algunos, una frustración. ¿Cómo les falta esa actividad? Y mi querida alma que estás escuchando, a veces escucho a hermanos de Cristo, también comparando como esos ancianos. Y entonces yo digo, ¿cómo es posible que tú estando en tu casa eh, no puedas provocar la presencia de Dios? Entonces estaba yendo a la iglesia como a un club social. Ibas 2 o 3 veces a la semana, simplemente para como una actividad, como estos ancianos que de repente están ahora tristes porque no ven a sus compañeros. Y hay hermanos que dicen, no, porque ya no veo a los hermanos. Y claro, por supuesto, extrañamos todo a nuestros hermanos en la fe porque los amamos. Pero hermanos, no es la iglesia un club social, no es la iglesia una actividad más, no es la iglesia un entretenimiento. La iglesia es otra cosa. Si a ti te está pasando eso, pídele al Espíritu Santo nacer de nuevo. Porque sabes qué, déjame decirte con todo el respeto, tú no has conocido a Dios. Dios es tan soberano, tan omnisciente, tan omnipotente, que Él no necesita un templo. Porque por supuesto, qué lindo es ir a la casa del Señor y congregarse. Aquí en mi país, en Uruguay, ya abrieron los templos. Pero otras naciones me piden la oración porque no es esa realidad. Acá en Uruguay sí, gracias Dios,
que volvimos al templo. No sabe mi alma cómo se gozaba cuando volví al templo de Dios. Lloraba, pero lloraba de alegría de poder estar en la casa de Dios. Y lloraba de alegría de ver a mis hermanos. No se me malentienda, qué lindo que es ir a la casa del Señor. Pero hay algunos hermanos que han tomado esto exactamente como un entretenimiento. Han tomado esto y gente que hace años que está dentro de la iglesia, que ahora está en su casa y no sabe entrar en la presencia de Dios. No sabe que a Dios se le rinde culto en cualquier lado. Es como que nunca leyeron a Pablo. Pablo no estaba en un templo, estaba en una cárcel por predicar a Cristo. Y dice que Pablo empezó a alabar a Dios en la cárcel. Y lo habían azotado y lo habían lastimado. Y sin embargo dice que era medianoche y él cantaba. Pero algo sucedió. Hermano, no es en donde estés, sino es que vuelques tu alma, tu corazón, entregándole al Señor Jesucristo. Hay gente que me dice, yo no sé cómo hacerlo, hermana, usted me enseña. Por supuesto, para eso estamos. Solamente abre tu corazón y empieza a decirle, Espíritu Santo, ¿cómo te necesito? Necesito que tú me abraces. Necesito que tú sentirte tu presencia. ¿Y sabe qué? Ahí empieza a mudar ese ambiente. Si usted quiere, puede poner una alabanza. Si usted quiere cantarle a Dios, le canta. Y si usted quiere solamente quedarse en el silencio y empieza a decirle, Señor, ya no aguanto más. Estoy tan débil. Estoy que necesito de tu fortaleza, porque qué lindo es ir a la casa de nuestro Señor Jesucristo y sentir esa fortaleza que viene del cielo, mi querida alma. Pero ahí en tu casa, ahí donde estés, no importa la circunstancia, tú empieza a alabar a Dios, empieza a glorificar a Cristo. Cristo es un Cristo de poder, Cristo es un Cristo que liberta, Cristo es un Cristo que no te ha abandonado. No importa dónde estés, Él escucha tu oración. Él escucha tu oración, mamá. Él escucha tu oración, papá. Él escucha tu oración, hijo, hija. Y empieza ahí a provocar la presencia. Y empieza ahí, como decía este siervo que empezó a pelear y a luchar con un ángel. Y le decía, yo no me voy de aquí hasta que tú no me bendigas. Yo no me voy de aquí hasta que tú no me bendigas. Y Jacob no se salió de ese lugar hasta no sentir la bendición de Dios. Qué tremendo, hermano. Así tú te tienes que... Yo no digo exactamente en qué posición te pongas, porque hay gente que dice, ay, bueno, arrodíllate. Arrodillarse delante de la presencia de Dios es hermoso, pero hay gente que está enferma y no se puede arrodillar. Entonces no te puedo decir arrodíllate, porque hay gente que no se puede arrodillar. Hay gente que lo va a hacer de repente en su cama. De repente tú estás escuchando esto y de alguna manera estás diciendo, ¿cómo hago? Porque yo no puedo salir de esta cama. ¿Cómo hago? Porque yo no puedo hablar. No me alcanzan las fuerzas. Pues solamente con tu pensamiento. Hay gente que lo hace a los gritos, otra gente lo hace caminando, otra gente lo hace tirado en el suelo. No sé cómo tú lo harás. No importa exactamente cómo lo hagas. Lo importante es que digas, quiero que Dios me bendiga. Quiero que sentir la presencia de Dios. Así como lo sentí en la iglesia. Necesito sentir ese abrazo. Necesito sentir como esas cosas que no sé cómo explicarlo. Que son como los ríos de agua viva. Sentir ese poder. Sentir esa esencia. Esa sustancia que viene de mismo de la parte de Dios. Y ¿sabe qué? Cuando usted se rinde a los pies de Cristo, ahí el Espíritu Santo hace el resto, hermano.
Ahí el Espíritu Santo se empieza a desparramar y usted empieza a decir, wow, qué deleite, porque sabe que ahí empieza el Espíritu Santo como a que abrazarlo y usted empieza a sentir como un calor, algunos empiezan a sentir como un aire frío, algunos empiezan a sentir como un viento, usted empieza a sentir algo de una manera indescriptible, como se está sintiendo ahora en este momento. Y si tú empiezas a sentir algo en esta hora, anímate a testificarlo, porque cuanto tú más lo testificas, más el poder de Dios empieza a glorificar en tu vida, hermano. Empieza a glorificar a ese Dios grande en tu vida. Y sabes que la misma presencia del Señor va a mudar ese ambiente, esa casa que de repente no se hablan, esa casa que de repente está en una tirantez, esa casa que de repente está como hablando temas distintos, como que hablando como en Babel, uno como que habla en inglés, el otro habla como en italiano y no se entiende, aunque tienen la misma lengua, pero parece que no se entiende. Uno le dice, vamos a hacer esto y el otro le ladra. El otro le dice, bueno, pero vamos a hacer la paz y el otro le tira una piedra. Y entonces tú buscas la presencia del Señor y dice tu palabra, que mis pasos dejo, mis pasos doy. Y empieza a decir esa palabra, Señor, yo declaro, porque hay poder en tu boca. Y dice, yo declaro, por la palabra de Dios, no es por tu sabiduría, es por la palabra de Dios, que en este lugar, en este territorio, empieza la paz de Cristo, empieza la paz de Cristo y algo empieza a acontecer. Algo empieza a acontecer, que ese hogar va a ser transformado por la gloria de Dios. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Ese Dios de poder se empieza a glorificar en tu vida, empieza a glorificar en tu familia, empieza a glorificar en esa persona dentro de tu casa que está rebelde. Empieza a glorificar y tú vas a ver, tú vas a sentir esa paz. Empieza a orar por los alimentos, mujer. Tú que cocinas, empieza a decir, Señor, bendice estos alimentos. De repente tú estás cocinando y hay escasez, pero empieza a decir, tú eres un Dios que multiplica. Tú multiplicaste los panes y los peces. ¿Cómo no vas a multiplicar esta comida? Esta comida yo te la entrego delante de tu presencia para que tú multipliques, porque es lo único que tenemos para alimentarnos. Pero si tú le empiezas a creer, si tú no te quejas, si tú empiezas a activar esa fe, Dios se glorificará. Y veremos milagros porque esa fe sigue viva, pero tú empiezas a creerlo. Tú empiezas a activar esa presencia en el Señor. Empieza a cantarle adoraciones a tu Dios. Tu Dios no está solamente en la casa de Dios. Tu Dios está ahí en ese lugar. Como le pasó a Pablo, como le pasó a Silas, empezó en una cárcel, y ahí Dios se glorificó. Tremendo milagro hizo. ¡Qué tremendo! Así es nuestro Dios. Nosotros estamos guardados por su presencia. El que habita bajo la sombra del Omnipotente, ahí Él está guardando a su pueblo. Que Él está guardando a su pueblo de todo mal, de toda plaga, de todo virus. Ahí está guardando a su pueblo. ¿Cuántos hermanos que me han pedido la oración, hermanos? Y gracias a Dios, oramos, ayunamos, no glorificamos a nosotros, hermanos, porque nosotros nada somos. No somos nosotros los que sanamos, no somos nosotros los que hacemos, pero sí hemos creído en esa palabra que dice, esto no sale si no es con oración y ayuno. Y nos hemos comprometido, hermano, con esas almas y hemos orado y hemos ayunado. Y esas almas después nos dan respuesta y nos dicen, hermana, gracias a Dios estamos saliendo de esta enfermedad. Hermana, gracias a Dios ya salimos de lo peor, hermana. Estamos viendo recuperación, hermano. Y glorificamos a Cristo, no nos glorificamos no a nosotros, hermanos, no a nosotros, la gloria es para Cristo. No queremos aplausos, no queremos eso, hermano. Damos la gloria a Dios porque a Él se la merece. Pero tu pueblo, tú tienes poder. Entonces empieza a activar ese poder. El otro día me enteraba un testimonio de una hermana muy amada y me decía,
Sabe que en una iglesia, en este tiempo donde no se podía congregar, el pastor indicó y dijo, a tal hora vamos a hacer oraciones. 3 oraciones como Daniel, 3 oraciones al día. A tal hora empezamos, hermano. Y cada uno en su casa va a hacer oración. Y a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche hacían oraciones, hermano. Qué tremendo, ¿no? Entonces una hermana testificaba y decía, como no nos podemos salir de la casa, nadie podía trabajar, estábamos en casa. Y entonces empezamos a hacer los devocionales, las oraciones en la casa. Y mi hijo que se crió en el Evangelio, mi hijo que estaba apartado, a través de estos cultos familiares, se volvió al Señor. Oh, hermanos, qué bendición, hermano. Porque muchas veces, a veces nosotros descuidamos lo que tenemos en la casa, hermano. Y yo te animo que hagas altar familiar en tu casa. Qué lindo es escuchar testimonios donde Dios sigue hablando a los apartados. Tal vez en tu casa tú vivas, tal vez tu esposo, tu esposa, alguno de tus hijos, tu padre o tu madre. Pero por tu actitud, por tu testimonio, en este tiempo puedas alcanzarlo. Y tenemos que orar, hermanos, los unos por los otros, porque hay salvación. Todavía hay uno que sigue libertando, todavía hay uno que sigue salvando, todavía hay uno que sigue amando. Dios ha puesto amor en tu vida. Dios ha puesto amor para que tú ames, no para que tú lo escondas, para que tú ames, ames a que al perdido. Y muchas veces tú vives con ese perdido. Muchas veces tú vives dentro de tu casa, dentro de tu casa. Muchas veces tú vives y en tu familia. Muchas veces ni oras por ellos. Cuán grandes son las misericordias de Dios. Qué lindo es escuchar esos testimonios, hermano. Yo me gozaba en esta hermana, me gozaba en el Señor, como si fuese en mí, porque yo conocí a ese niño cuando iba a la escuelita dominical. Yo conocí a ese niño, cómo servía el Señor de niño. Y qué lindo es saber que ya volvió con Cristo. En este tiempo de altares familiares, Dios está visitando familias. Dios está visitando casas, Dios está visitando huérfanos, gente que necesita un abrazo, gente que necesita. Nosotros ahora estamos pasando este tiempo de no poder tocar, no poder abrazar, no poder besar en las iglesias, pero ahí en tu casa con los tuyos, abrázalos, apapáchalos, a los tuyos, a tu familia. Qué lindo que es poder tener a alguien con quien abrazarlo, darle un beso, decirle Dios te ama, Jesús te ama y yo también te amo. Qué lindo ver a esposos, a esposas que de repente antes no tenían tiempo por los trabajos, por los afanes y decir, ven, vamos a orar, ven, vamos a leer la palabra, vamos a buscar a Dios juntos. De repente lo hacían, pero no tenían tiempo. Qué bueno Dios, qué bueno es Dios. Hagamos un tiempo, hermanos, para que en nuestras vidas Dios esté con nosotros todos los días. Es un compromiso delante de Dios, no es una obligación. Qué lindo que es cuando nuestro Dios vea en nosotros que en este tiempo donde muchos se quejan, en este tiempo donde muchos se lamentan, porque sí, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles. Pero qué lindo que es ver esa casa, esa familia que se una en el Señor. Qué lindo. Damos gracias al Señor Jesús, mis queridos y amados hermanos. La obediencia trae la bendición. Te animamos para que sigas obedeciendo a ese Dios. De repente se cerró el templo, pero Dios sigue siendo Dios y Dios sigue escudriñando y sigue viendo tus actos y tus hechos. El hecho que no de repente no te vea el pastor, el hecho que de repente no te vea el diácono, no significa
que Dios no te vea. Así que ahí donde tú estés, obedécele a tu Dios. Empieza a decirle, Señor, dame gracia para que los míos sean salvos. Y si todos son salvos, gloria a Dios por esa casa que es salvo. Sigan orando para que otras casas también sean salvas. Sigan orando porque hay mucha necesidad de oración. Mucha necesidad, hermano. Entonces oremos para que Dios empiece a suplir al necesitado, para que Dios empiece a sanar al que está enfermo, para que Dios empiece a fortalecer al que está débil, para que Dios empiece a poner algo, un sentir, que empiece los apartados a venir a Cristo. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor Jesús, porque tú en este tiempo avivas ese fuego. Como le decía Pablo, le decía, yo te aconsejo, Timoteo, que avives ese fuego del don de Dios que está impuesto en ti. Dios ya puso el fuego, nosotros tenemos que avivarlo. Esa parte no lo va a hacer Dios. Esa parte lo tienes que hacer tú. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. ¿Cómo? Orando. ¿Cómo? Alabando a Dios, teniendo ese tiempo con Dios. Dios te regala 24 horas todos los días. De esas 24 horas, saca un tiempo para Dios. Y después medita en el tiempo. Si tú no estás trabajando, si tú estás en la casa, empieza a ver ese tiempo. Tú le dedicabas de repente 6 horas a un trabajo, 8 horas a un trabajo. Algunos trabajaban 10 horas, 12 horas. Bueno, no sé cuánto estabas trabajando tu jornada laboral, pero ¿cuánto tiempo le vas a regalar a Dios? Dios te regala 24 horas y ahora te regala de repente un tiempo donde no tengas que salir a trabajar. ¿Cuánto le vas a dedicar a Dios? ¿Cuánto tiempo en todos estos meses le has dedicado a Dios? Pues Dios está salvando y Dios todavía quiere salvar más almas. Y tú puedes ser un instrumento agradable en las manos de Dios. Sigamos orando, hermanos, los unos por los otros. Esperemos que en este tiempo Dios se siga glorificando en tu vida, como en cada vida de cada uno de mis hermanos en la faz de la tierra. Mis queridas almas, estamos terminando este mensaje para esta hora. Estamos sumamente agradecidos con lo que el Señor está haciendo. Si te ha sido de bendición, comparte este mensaje que también va a estar siendo por YouTube. También tienes WhatsApp, tienes Facebook, donde si quieres dejarnos tu oración, si quieres dejar un comentario, algún pedido de oración, estamos dispuestos, estamos con ese grupo de intercesores orando los unos por los otros. Mi querida alma, no estamos solos. Nuestro Señor Jesucristo está volviendo por ese pueblo. Lucha y persevera, insiste hasta ver la victoria, porque tu Dios es un Dios de victoria y tu Dios es un Dios que no te va a dejar en derrota, ni va a permitir que el diablo te avergüence. Así que levántate, es tiempo de levantar iglesia, es tiempo de empezar a ver como Dios quiere que veamos. Dios quiere que vea que este tiempo, aunque sea un tiempo difícil, es un tiempo bueno, agradable, para seguir evangelizando, para seguir ganando almas. Primero a los de nosotros, primero a los de tu casa y después sigamos. Nuestros vecinos tienen que ser alcanzados con nuestros testimonios, con nuestras oraciones. Muchas almas, hermanos, de muchos países me piden la oración y oremos los unos por los otros. Gracias, mi amado Jesús. Vamos a estarle elevando esta oración para que en la obediencia el Señor te dé la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Gracias te damos, Jesús, por este programa, Señor, en este programa donde tu Espíritu Santo sea glorificado. Hemos podido sentir tu presencia, Señor. Tú, Señor, que tú sigues libertando, tú, Señor, que sigues salvando, Padre. Salva las vidas, Padre. Aquellos, Señor amado, que están perdidos en el pecado, sálvalos, Padre. Empieza, Señor, a darles entendimiento y luz, Señor amado, para que vuelvan a tu camino.
caminos, Padre, aquellos que están apartados, Padre. Si hubiese alguno que esté enfermo, Padre, sea cual sea, Señor amado, la enfermedad, Padre, en esta hora sana, tu Espíritu Santo es el que hace la obra y glorificamos a ese Dios de poder, porque tu mano, Señor amado, no se ha cortado. Gracias, Padre, por esa sanidad, Señor amado, esa sanidad divina, Padre, para el cuerpo y esa sanidad para el alma. En el nombre de Jesús, sí, cara para aquí, para sí. Hay muchos que tienen que pedir perdón y hay muchos que tienen que perdonar. Gracias, Señor Jesús. Hay muchos que está la bendición trancada por falta de perdón. Y el Señor te insta que perdones. Gracias, Padre. Quiera que estas almas empiecen a perdonar y empiecen a experimentar esas bendiciones, porque en la obediencia Dios trae la bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Si hay alguno, Señor amado, enlutado, Señor, hay alguno que tiene algún familiar que haya perdido en estos días, tú das consuelo, tu Espíritu Santo consuela esas almas. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Mi querida alma, se nos está terminando el tiempo, pero estamos contentos de esto tan precioso que el Señor está haciendo a través de este programa de Radio de las Hormigas. Estamos contentos y gozosos y nos seguiremos escuchando en el próximo programa, hermanos, de tu programa de las hormigas. Ayuda al que necesita. No te olvides del don de misericordia. El don de misericordia en este tiempo es un don que se necesita activar. Si tú no tienes ese don, pídele al Señor el don de misericordia. Algunos me preguntan, ¿qué es el don de misericordia? Es dar al hambriento, es dar al necesitado. Si tú tienes para compartir, comparte, porque el don de misericordia en este tiempo es un don que se necesita, hermano. Necesitamos activar ese don. Gracias, Señor Jesús, por esta hora, y gracias, Señor Jesús, por lo que tú vas a hacer de aquí a muy pronto, porque Cristo vuelve. Maranata, Maranata, Maranata. Amén, hermanos. Y así ha finalizado su programa Las Hormigas con la hermana Sara Ester Trapote. Esperamos que haya sido de bendición a su vida. Si desea contactarnos para la oración, llámenos vía WhatsApp marcando el símbolo de más 598-9587-5174. Símbolo de más 598-9587-5174. Envíenos sus comentarios a nuestra dirección de correo: Sara Ester Trapote, Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. Laudelino Vázquez, Solar 47, Montevideo, Uruguay. De Dios es toda la gloria. Los esperamos la próxima semana. Shalom.